Eskerrik asko benetan etortzeagatik eta ongi etorri 8. técnico profesionala topaketara. Bienvenidos y bienvenidas a todas, gracias por madrugar junto a nosotras y por estar un año más en esta 8ª edición. Gazteak eta buru osasuna, hau da, ongizate psikologikoa gazteengan, hauze da guztion erronka. Si habéis visto nuestro cartel, es precisamente nuestro lema, bienestar psicológico en jóvenes, un reto compartido. Y esta mañana vamos a compartir junto a todas vosotras, junto a todos nosotros, este nuevo evento lleno de profesionales, con 2 ponencias, habrá un descanso entre ambas y con una mesa redonda. Después de cada una de las ponencias tenéis también la oportunidad de hacer ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Hasti baino lehen, eskerrak eman nahi ditugu, Eusko Jaurlaritzari, Gasteizko udalari, eta baita Vital Fundazioari, barkatu, eta topaketa hau finantziagatik. Baita Arabako Foru, Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru erakundeari ere, y por supuesto a todas y todos los profesionales que hacéis posible este evento, sin olvidar a los profesionales, las profesionales de ASAFES, que esta mañana han hecho un pequeño huequito en su agenda para hacer posible este encuentro. Quiero daros las gracias encarecidamente porque estéis un año más con nosotros y porque hagáis posible la divulgación de lo que hoy vamos a escuchar y de lo que hoy vamos a compartir. Eskerrak eman nahi dizkiet, ekitaldian lagundu duten osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei. Lo hacemos mediante el programa Barnetic. Vais a encontrar materiales y obsequios desde nuestro centro ocupacional de Gasteiz. Fijaros en estos datos. Según un estudio de UNICEF, 4 de cada 10 jóvenes refiere haber tenido algún desorden emocional en el último año y más de la mitad de los adolescentes afecta un problema de salud mental. Hay otro dato de este año también publicado por la Organización Mundial de la Salud que dice que 1 de cada 7 jóvenes en edades comprendidas entre los 10 y los 19 años padece algún tipo de trastorno mental. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no accidental entre los jóvenes de estas edades. Argi dago, gazteen buru osasunen egoera, gizarte gisa aztertu behar dugun arazoa dela. Prebentzio, detekzio eta arreta goiztiarreko programa eraginkorrak garatuz. Gazteei eta haien familiei. Es fundamental la coordinación y sobre todo la sinergia entre todos los campos, profesionales, públicos y privados, y la importancia de la atención a la salud mental en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Y necesitamos esto precisamente, y con este encuentro es lo que queremos plasmar. Necesitamos crear sinergias entre profesionales, desde todos los ámbitos de intervención, el educativo, el sanitario y el social. No me quiero enrollar nada más, quiero deciros que ASAFES está con nosotras desde 1976, que somos más de 600 familias, que atendemos a una media de unas 2.000 personas en cada año y que todo esto es posible gracias a la implicación de las familias y sobre todo a la implicación de los y las voluntarias. Así que antes de empezar, necesitamos un fortísimo aplauso para todas y todos los que hacéis posible este evento. Eskerrik asko. Mila esker. Jaso dugu lehengoa, Iñaki Artaza Artabe. Él es director de Innovación, Sistema de Gestión y Evaluación del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava. Egun on, eta txalo bero bat.
Agintariok, jaun Andreok, lagunok, egunon, buenos días a todos y a todas. Lehenik eta behin, gizarte politiketako diputatuaren izenean, gonbidapena eskertu nahi dizuet eta barkamena eskatu behar dizuet, egun honetan ez egoteagatik. Diputatuaren eta gure sail osoaren izenean, eskerrik asko Asafes elkartea, hainbat urtetan garatzen ari da lanagatik. Desde el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Álava queremos agradecer a Asafes la labor que llevan desarrollando desde hace nada menos que 48 años. Son 48 años de apoyo, de lucha, de compromiso y de atención y cuidado a las personas con problemas de salud mental y a sus familias. Esta sociedad y la Diputación Foral de Álava está en deuda con vosotras y con vosotros. Por ello, es un enorme placer poder participar en la inauguración de esta jornada. Como ya se acaba de decir, los problemas psicológicos de la población infantil y adolescente son demasiado prevalentes. Parece claro que una identificación temprana de correlaciones específicas entre emociones y problemas de conducta durante la infancia y la adolescencia, antes de la aparición de problemas de salud mental graves, podría ayudar a desarrollar factores protectores y evitar factores de riesgo de cara a mitigar, retrasar o incluso prevenir el inicio de un cuadro clínico. La prevención siempre debe ser la mejor estrategia. Por ello, pensamos que son todavía necesarios estudios que analicen los problemas psicológicos, así como factores protectores como las habilidades sociales, el sentido de pertenencia a la comunidad o al centro educativo o la autoestima. Precisamente por eso en Álava estamos desarrollando un modelo de cuidados que pretende anticiparse y responder a los retos de futuro y permita a las personas vivir con calidad independientemente de su situación física, funcional o psicológica. Es Gizarea, un modelo de cuidados integral y centrado en las relaciones, con el objetivo de crear comunidades de cuidados en las que se pone en valor a las personas que necesitan esos cuidados, pero también a sus familias y a las y los profesionales. A la vista de la calidad del programa de esta jornada, me alegra comprobar que estamos en el mismo afán. En nuestro departamento sabemos lo que es atender y cuidar a personas vulnerables a lo largo de todo el ciclo vital. Les deseo que disfruten y que aprendan de la mucha y buena ciencia que desde aquí les proponen esta mañana. Muchas personas, y en especial las niñas, niños y adolescentes, se lo agradecerán. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki Artaza Artabe, eta orain, Itziar Peñaia es directora de promoción del tercer sector y acción comunitaria del Gobierno vasco. Egunon, tachalo bero bat. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin zorionak eman nahi dizkiot Asafes erakundeari. Osasun mentalaren aldeko mintegia antolatzeagatik eta bertan parte hartzeko konbidapenagatik. Buenos días. Agradezco a Asafes la invitación cursada para tomar parte en este seminario. Asisto en sustitución de la sailburu Nerea Melgosa, que no ha podido asistir hoy por coincidir los martes con el Consejo de Gobierno. Os traslado su saludo afectuoso. El bienestar psicológico de las personas es fundamental a lo largo del ciclo vital, pero ¿por qué motivo es tan importante en la juventud? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que la etapa de la juventud es crucial, debido a que en ella se forjan los cimientos de la identidad, la autoestima y las relaciones que influirán a lo largo de toda la vida. Es un periodo de búsqueda, de aprendizaje, de mejora, pero también de vulnerabilidad. A menudo las personas jóvenes se enfrentan a presiones académicas, laborales, sociales y familiares que pueden resultar abrumadoras. Si a esto añadimos factores de cambio social y tecnológico, como el impacto de las redes sociales, el bombardeo de información y el acceso sin filtro a contenidos que pueden ser perturbadores, es sencillo llegar a la conclusión que las y los jóvenes necesitan más apoyo que nunca. Voy a apuntar brevemente algunos factores que, a mi entender, influyen en la aparición de problemas psicológicos en jóvenes. Por ejemplo, la presión que representa la competencia social y académica,
junto a la expectativa de éxito, pueden generar estrés y ansiedad. También el influjo de las redes sociales, que pueden y deben ser herramientas válidas si se usan debidamente y con moderación, pero también alimentan sentimientos de insuficiencia y tendencia a establecer comparaciones con otras personas. No me quiero olvidar de la familia, de la influencia del entorno familiar en la salud mental de la gente joven. La falta de apoyo emocional o un ambiente conflictivo pueden desencadenar problemas emocionales. ¿Y qué decir de la incertidumbre laboral y económica? Esa inseguridad que afecta la confianza y la estabilidad emocional de las personas jóvenes. Son factores que actúan en conjunto, con resultado sumatorio, y que crean una carga que muchas veces los jóvenes no saben cómo manejar. Lo importante no es solo reconocer estas variables, sino actuar para mitigarlas y así prevenir la aparición de problemas. Cuando surgen los primeros signos de malestar psicológico, es habitual que la gente joven no busque ayuda, debido al estigma que en nuestra sociedad existe alrededor de la salud mental, una percepción negativa que persiste y debemos combatir. En sentido positivo y a consecuencia de la pandemia, se ve una mayor afluencia de jóvenes a consultas de salud mental. A la hora de procurar ese bienestar psicológico, hay que tener claro que se trata de un objetivo alcanzable si se actúa desde los distintos ámbitos: el familiar, educativo, social y en las políticas de salud pública. Al margen de la intervención profesional, del acceso garantizado a servicios de salud mental, ¿cómo podemos contribuir como sociedad a lograr el bienestar psicológico de las personas jóvenes? Algunos pasos fundamentales que se me ocurren son, en primer lugar, educar en inteligencia emocional. Desde temprana edad se debe enseñar a las personas jóvenes a reconocer y gestionar sus emociones, a establecer límites, a pedir ayuda y a construir su autoestima de manera sana. En segundo lugar, hay que crear redes de apoyo en la comunidad, espacios de convivencia donde la gente joven pueda expresarse sin miedo a ser juzgada, reciban orientación de profesionales y compartan experiencias entre otros y otras jóvenes. También es precisa la desestigmatización de los problemas de salud mental. La sociedad debe trabajar en campañas y programas que normalicen la búsqueda de ayuda. Al romper con el estigma, permitimos que las personas jóvenes hablen abiertamente sobre sus emociones, sin sentir vergüenza. Y, por supuesto, fomentar un uso consciente de la tecnología. Es vital enseñarles a usar las redes sociales de manera saludable, promoviendo un consumo crítico y consciente de la información que encuentran y evitando el sexting, el grooming, la adicción a Internet, el ciberbullying y el abuso en las relaciones románticas que se convierte en ciberacoso en la pareja. Como dice el cartel de este seminario, el bienestar psicológico es un reto compartido, una meta a lograr entre todas y todos, que involucra a familia, diversos ámbitos institucionales, a la comunidad organizada y a cada uno de nosotros y nosotras. Lograr ese objetivo requiere comprensión, acción y, sobre todo, compromiso. Este esfuerzo no solo mejorará la vida de las personas jóvenes, sino que generará adultos más sanos, conscientes y resilientes. Trabajemos unidas para ofrecer a las futuras generaciones las herramientas y el apoyo que necesitan para enfrentar los retos de una vida compleja y desafiante. Cuidar la salud mental de la gente joven es cuidar el futuro, no debemos olvidarlo. Y ya para terminar, sí que quiero reiterar el reto del compromiso compartido, sobre todo y agradecer a SAFES y manifestar que ese reto compartido va a seguir estando desde el Gobierno vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Itziar Peña, Eusko Jaurlaritzar. Azken agurra, Vanessa Badillo Vicente, gerente de SAFES. Egunon eta txalo bero bat. Bueno, eskerrik asko etortxagatik, buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos un año más. Gracias a Itziar, gracias a Iñaki, director, directora,
y Emilio también por acompañarnos hoy en esta jornada. Bueno, de nuevo nos juntamos aquí con el propósito de seguir reflexionando sobre la salud mental de la población más joven, porque a pesar del interés que llevamos tiempo poniendo en este tema, los datos reflejan que aún hay mucho por hacer. El aumento de ansiedad, depresión, ideas de suicidio, problemas relacionados con la alimentación, autolesiones, son los signos más visibles y alarmantes de la dimensión del malestar emocional de la población joven. Según la última encuesta de salud de Gobierno vasco, un 18,5% de los jóvenes y las jóvenes de Euskadi de entre 15 y 23 años padece síntomas de ansiedad y/o depresión. Vivir con tristeza, desesperanza, sufrir falta de concentración o tener problemas para dormir de manera frecuente son situaciones que no deberíamos asumir como normales cuando se trata de personas jóvenes. Además, ellos y ellas así lo expresan, la salud mental les preocupa. Y un día después de celebrar el 25N no podemos pasar por alto la desigualdad de género en la salud mental. Mientras que los hombres de entre 15 y 24 años presentan una tasa del 12,6% en prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, las mujeres suman 14 puntos más, alcanzando un 26,8%. Es una realidad, la salud mental de la mujer está condicionada por factores psicosociales de género, que también debemos afrontar. Pero, ¿qué es lo que les genera ese malestar emocional? Según el informe Rayadas de la Fundación Manantial, las preocupaciones que afectan al malestar emocional de los más y las más jóvenes tiene que ver con el mundo en el que están creciendo, lo que comentaba la directora Itziar, y la falta de esperanza en el futuro. Además del sentimiento de incomprensión, el rendimiento académico y el hecho de sufrir algún tipo de discriminación. Además de estos datos, sabemos que el uso excesivo de redes, que también lo han comentado, es un factor importante con un impacto en la salud mental que además afecta de una forma discreta y poco a poco. ¿Y qué hacen con este malestar? Como comentaban también anteriormente, según un informe elaborado por UNICEF España y la Universidad de Sevilla, 4 de cada 10 adolescentes manifiestan haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental. Y de esos 4, un tercio no ha hablado con nadie de estos problemas. Y más de la mitad no ha pedido ayuda, bien porque no sabe lo que les pasa o porque no saben dónde acudir. Quizás que no tengan realmente esos recursos a los que acudir, o al menos no está al alcance de cualquier persona. En mi opinión, esta situación es un síntoma claro de que vivimos en una sociedad que no ha sabido actuar de manera responsable ante la población más joven, y es momento de fomentar la empatía y de ser conscientes de los desafíos ante los que se encuentran, además de no repetir los mismos errores con las nuevas generaciones. Espero de verdad que esta jornada nos sirva para aclarar algunos conceptos y reflexionar sobre el modo en que podemos cambiar esta realidad en nuestra práctica profesional, pero sobre todo como sociedad, y que nos recuerde la importancia de fomentar la promoción y prevención de la salud mental de manera transversal, en políticas y en acciones que busquen el bienestar emocional, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida. Eskerrik asko. Y bueno, ya comenzamos la jornada y voy a dar paso a la primera ponencia, Jóvenes y Salud Mental, variables que influyen en el desarrollo de problemas psicológicos, a cargo de Noelia Vargas Garrido. Noelia es analista de conducta y por defecto psicóloga sanitaria. Trabaja en población juvenil, adulta y con familias. Se licenció en la Universidad de Salamanca y posteriormente realizó un máster en Salud, Integración y Discapacidad por la Universidad Complutense de Madrid. Está además interesada y formada en estudios de género, trabajando terapia desde una perspectiva feminista, nos gusta eso mucho, y actualmente combina la actividad terapéutica con la divulgación de eventos, entidades y redes sociales. Noelia, eskerrik asko. Lo que no tengo. Lo que no tengo es el mandito. Perdón.
Bueno, egunon a todos y a todas las personas que habéis madrugado y habéis venido a ver este encuentro. Y bueno, agradeceros también ese esfuerzo pequeño y sobre todo al personal de ASAFES por poder invitarnos y por tenernos también en cuenta para esta jornada. Bueno, pues yo os vengo a plantear las variables disposicionales. Uy, sí, estaba aquí. Os vengo a plantear las variables disposicionales que van a afectar en el desarrollo de los problemas psicológicos que están presentes en la población joven. ¿De acuerdo? También, obviamente, en menores. Para empezar, comenzaré con una pregunta. A ver. Estoy siendo un poco ahora... Joder. Bueno, pues no va. Bueno. ¿Sí? Ah, vale, genial. Bueno, pues me gustaría empezar con esta pregunta, que es ¿por qué y para qué hay que hablar de las variables del contexto y del bienestar psicológico en jóvenes? Bueno, pues al final es verdad que puede parecer una pregunta compleja, puesto que puede abrir numerosas ramas de planteamiento en distintas disciplinas. Algunas es verdad que estarían dentro de un análisis médico, otras en un análisis psicológico y otras en el educativo. Sí. Otras pues, estarán planteadas también y tienen que estar planteadas desde una perspectiva más política y sociológica, puesto que van a ser variables que van a abarcar todas estas áreas y que de alguna manera hay que observar incluso de forma, por supuesto, integral e interdisciplinar, para obtener información sobre la repercusión que pueda tener el comportamiento de las personas jóvenes y, por ende, en su bienestar psicológico y social. Es decir, que las personas que estamos en estas disciplinas tenemos el reto e incluso la obligación de hacer estos análisis y de intervenir acorde a ello, tanto en intervenciones colectivas como en planos más individuales. Y lo cierto es que si estamos aquí es porque hay y existe un problema de base. Nos estamos encontrando nuestras consultas llenas de jóvenes angustiados ante situaciones de distintas índoles, pero con muchos factores en común. Por tanto, esta ponencia va a poner encima de la mesa de forma crítica y también científica, o eso espero, aquellos factores que están afectando al bienestar psicológico de una buena parte de la ciudadanía y, en concreto, de las personas jóvenes. Es importante identificar estos factores y trabajar desde las distintas entidades e instituciones para poder reducirlas e eliminarlas. Y aunque suene utópico, que en muchos casos lo es. Al fin y al cabo, el malestar presente en las personas jóvenes al final es la punta del iceberg y por ella empezará esta ponencia en concreto. Para facilitar el seguimiento de la ponencia, más o menos os voy a dar un poquito la estructura que voy a seguir. Primero, si soy capaz, obviamente, de pasar las diapositivas, que por lo visto se ve que no, pasaré por abordar la aclaración de algunos conceptos clave para mejorar la comprensión de la ponencia. Al final, como ha dicho Vanessa, yo soy analista de conducta y voy a hablar desde esos conceptos técnicos. Entonces, sí que me gustaría pues, explicar un poquito en qué consisten. Después vamos a revisar algunos datos interesantes a tener en cuenta sobre la salud mental de las personas jóvenes, vista también desde su perspectiva, aunque justo también utilizo el informe de Rayades, así que no me voy a concentrar mucho en eso, porque ya se ha expuesto, obviamente. Y posteriormente expondré las distintas variables disposicionales que estén presentes en muchos problemas que veo en consulta, y estoy segura de esto. Vemos también en los distintos espacios de intervención. Entonces, vale, bien, gracias Alicia. Vamos a empezar por aclarar estos conceptos un poquito más técnicos y que voy a ir utilizando a lo largo de la ponencia, ¿vale? En primer lugar, tendríamos el concepto de conducta-problema, que va a ser aquella conducta que va a hacer que se mantenga el malestar de la persona o
también de su propio entorno y que de alguna manera esté causando una interferencia significativa en el funcionamiento del área en concreto a trabajar o de las áreas en concreto a trabajar, porque a veces no solo hay un área afectada, ¿no? Y estas áreas pues, podrían ser desde la autonomía, el área familiar, el área social, el área laboral o el área académica. Y luego estaría la variable disposicional, que se va a tratar de aquel factor que hará que el problema se haya originado y se siga manteniendo, o su extinción, o la extinción de la conducta sea un poquito más lenta de la cuenta. Aquí vamos a hablar de variables disposicionales que acaben afectando o que de alguna manera van a mediar en el desarrollo de conductas problemáticas, pero una variable disposicional no tiene por qué en sí o no tiene por qué generar en sí una conducta problema, ¿vale? No tiene que ser problemática per se. Por ejemplo, la edad es una variable disposicional, pero solo dependerá, o sea, el estudio de las variables disposicionales solo dependerá de la conducta que estemos evaluando o que estemos analizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la edad, como ya hacía referencia, es una variable disposicional pues, para, por ejemplo, escuchar más o menos seguido a Bad Gyal o bailar reggaetón. Aquí habrá un porcentaje de población que escucharemos ese tipo de música y a lo mejor otro porcentaje que no la hará. Bueno, en palabras de Frohán, o en definición de Frohán, las disposicionales van a ser condiciones del organismo y del entorno y que tienen la propiedad de modificar el valor de los elementos de una secuencia, favoreciendo o dificultando que una determinada relación funcional, que sería esta relación donde la conducta problema se establece, y van a ser esenciales dentro de cualquier análisis funcional, porque en muchas ocasiones van a facilitar la comprensión y la explicación de un determinado comportamiento, que esto en concreto es con lo que nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué se consideran variables disposicionales? Pues van a ser características del organismo, características sociales y características físicas del entorno próximo, hábitos, repertorios de conducta, nivel socioeconómico, estilos de crianza. Pues, por ejemplo, estilos de crianza más sobreprotectores, más laxos o más autoritarios. Y también vamos a tener en cuenta como disposicionales pues, valores culturales presentes en el contexto histórico en el que se está. Y que se replican a través de reglas verbales y dinámicas más colectivas. Pues, por ejemplo, la asociación que tenemos entre la delgadez con la belleza y con la salud. Algunos ejemplos. Una persona en una situación... Ojo, situación, que no persona. Una situación sedentaria que tenga teletrabajo tendrá muchas papeletas para tener otros problemas fisiológicos e incluso condiciones médicas como algunos déficits vitamínicos. Esto afectará irremediablemente a su estado de ánimo y probablemente pues, las conductas que se desarrollen en base a ese estado de ánimo bajo también se mantendrán. Otro ejemplo, una persona con una movilidad reducida tenderá a aislarse y no hace quedadas con amigos. ¿A esta persona le falta actitud o es que podemos observar otras cosas en el contexto físico que le están impidiendo llevar a cabo ese repertorio de conducta? Pues, por ejemplo, el acceso que tenga al transporte público, llegar al sitio y el acceso al local es extremadamente difícil y no puede entrar por su cuenta. Entrar al baño y es un cubículo enano sin adaptar. Pues, al final, ¿qué cantidad de variables disposicionales tenemos que tener en cuenta para evaluar en condiciones ese comportamiento, ¿no? Y poder intervenir acorde a ello? Bueno, ¿cómo se clasificarían entonces estas variables? Pues vamos a tener más o menos una clasificación común, que son las que se clasifican en función del organismo o del ambiente. En cuanto a las variables relacionadas con el organismo, tenemos las variables biológicas, pues la edad, las condiciones físicas estructurales que tenga la persona, esa pérdida de movilidad, falta de algún miembro, discapacidad, etcétera, posibles enfermedades que pueda tener, condiciones corporales naturales, pues el embarazo, el ciclo menstrual o la menopausia, o efectos de medicación, etcétera. Como variables psicológicas encontramos la historia de aprendizaje con relación a la conducta concreta que queremos evaluar o que queremos intervenir o que se quiere explicar. Pues, por ejemplo, la historia de aprendizaje que tiene esa persona con respecto a una fobia a los perros, ¿no?
El repertorio conductual que pueda tener, pues las habilidades que pueda tener la persona, los hábitos en general que pueda tener, los excesos y déficits conductuales que pueden influir, y luego pues otras reglas verbales aprendidas. Con respecto a las variables del ambiente, pues tenemos características físicas y estructurales, como el tamaño o la luminosidad, factores sociales y culturales del entorno cercano y lejano, que es donde mayoritariamente quizá voy a hacer hincapié en esta ponencia, que son los valores sociales, como reglas de conducta, como normas, leyes, etcétera. El momento histórico en el que vivimos, pues obviamente tenemos que tener en cuenta las crisis económicas, la crisis social, la emergencia climática, tradiciones culturales que también pueden estar presentes en la comunidad o el contexto familiar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, parte técnica abordada, espero que más o menos os pueda aclarar algo, os pueda ayudar en el seguimiento de la ponencia, pero si tenéis pues, dudas y demás, me las podéis preguntar sin problema después. Pero bueno, primera parte vista y ahora sí que vamos a exponer un poco y de forma breve los datos o qué está pasando con el bienestar psicológico de las personas jóvenes. Bueno, pues según el informe de rayadas de la Fundación Manantial en el año 2023, que por cierto es un informe de una investigación que está bastante bien porque tiene un tamaño muestral bastante grande de 607 personas 607 personas jóvenes a lo largo de todas las comunidades autónomas y abarca entre los 16 y los 24 años, ¿vale? Que es una cosa bastante a tener en cuenta porque si buscáis en fuentes a lo mejor más institucionales a nivel nacional, tampoco es que haya mucho desde el COVID, o sea, es como que se quedaron ahí pinchados y a partir de ahí parece ser que la cosa estaba un poquito más estancada. O sea, hay que irse a otro tipo de instituciones. Entonces, bueno, pues algunos datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Más de esa muestra, el 47,1% de las personas jóvenes se sentía nerviosa o inquieta, un 11,7% afirma autolesionarse siempre o muchas veces, de 607 personas, esto es una barbaridad. Un 10% reconoce haberse autolesionado alguna vez, el 43,2% no puede dormir con frecuencia, un 31,5% sufre episodios de ansiedad siempre o casi siempre, el 16% de los jóvenes de esta muestra considera que su salud mental es mala o muy mala, el 59% considera que su salud mental es normal, mala o muy mala, se identifica con un diagnóstico de ansiedad y el casi 30% con un diagnóstico de depresión. El 31,2% se clasifica con otras etiquetas diagnósticas como el trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo-compulsivo o el trastorno por déficit de atención. Y el 2,3% con un diagnóstico de psicosis. Y este dato, que es importante y me gustaría que también os quedaseis con ello porque lo vamos a abordar después también, es que del grupo de jóvenes que se identifica con un diagnóstico clínico, el 36,9% lo había obtenido a través de la búsqueda de información en Internet. El 36,9% de 607 personas. Vale, entonces luego lo vamos a abordar. El caso es que sabiendo que estos datos que hacen hincapié en los problemas psicológicos y en el malestar psicológico de las personas jóvenes, cabe preguntarse, al hilo del informe Rayadas de Fundación Manantial, qué es lo que les preocupa para ser conscientes también de las posibles razones, según su perspectiva, que de alguna manera pues, pueden estar afectando a este malestar. Y en esto también pues, he ido desarrollando esas disposicionales. Vale, pues bien, ¿qué cosas les preocupa a los jóvenes? Pues obviamente la inestabilidad económica, concretamente un 82,5% de los casos les preocupa esa inestabilidad económica, el desempleo en un 72,8%, el futuro a nivel social, el acceso a la sanidad pública un 66,7% de los casos.
También les va a preocupar la discriminación por raza, origen, género u orientación sexual. En concreto, el 60% de las personas jóvenes entrevistadas tenían esta preocupación. Y, por supuesto, y esto también, que lo ha mencionado antes Vanessa y que lo vamos a ver después de forma un poquito más exhaustiva, el 65% de los jóvenes están preocupadas por no ser comprendidas por su familia. A un 62,9% les preocupaba no poder expresar cómo se sentían en sus entornos familiares. Es decir, que existe una preocupación latente en las personas jóvenes sobre los factores problemáticos que están presentes en su contexto, tanto cercano como a un nivel quizá un poquito más macro. Y no solo está esta preocupación, sino que identifican que esto le acaba afectando a su salud mental. Esto está relacionado con los datos del informe ejecutivo del INJUVE 2020, ya tenemos aquí el punto del COVID, donde se señala de forma específica la significativa afectación que atraviesa el mercado laboral en las personas jóvenes, especialmente incipiente desde la pandemia del COVID-19. Vale, esto hay que cogerlo. Iba a decir que hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero tampoco es que haya cambiado mucho la situación desde el COVID hasta entonces, ¿no? Al fin y al cabo, estamos ante la segunda crisis que vive la generación millennial Z, aunque a lo mejor la generación millennial ya no somos tan jóvenes, aunque lo intentemos, pero bueno. Pero mientras seguimos teniendo estos últimos coletazos de alguna manera de la primera crisis que acabamos viviendo en 2007, ¿no? Este informe señala que dicha crisis, la del COVID-19, se ha llevado por delante buena parte de los proyectos, certezas y expectativas de nuestra juventud. Teniendo en cuenta estos informes y preocupaciones recogidas en las personas jóvenes, vamos a recoger cuáles son estas variables y cómo van a afectar a nivel psicológico, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por la primera de todas, la vivienda, porque hay que tenerla en cuenta. Es una variable tan problemática a tantísimos efectos que las calles de distintas ciudades han explotado recientemente en Barcelona. Nos encontramos con una estructura peculiar made in Spain, la especulación de la vivienda por parte de rentistas y de los bancos, la vivienda vista como un negocio y no como un derecho básico, un acceso al alquiler y a la compra de esta vivienda cada año mucho más inaccesible. De hecho, según el Banco de España, el porcentaje de menores de 30 años que viven en alquiler ha aumentado desde un 32,2% en 2007 al 56,6% en 2023, el año pasado. Y no hay que olvidar que el alquiler medio en España roza los 1.000 euros, lo que supone casi la mitad del sueldo de una persona entre 25 y 34 años, teniendo en cuenta que sí o sí, para poder pagar esto, tienes que compartir por narices. Algunos datos, también según el Observatorio Social de la Fundación La Caixa en 2019. Desde el comienzo de la crisis económica se ha producido un descenso acelerado de jóvenes propietarios. Hoy apenas el 26% de los menores de 29 años tiene un piso en propiedad, en 2019, ¿vale? Recuerdo, frente al 54% en 2008. Para acceder a una vivienda en propiedad, muchos jóvenes tienen que dedicar más del 60% de sus ingresos mensuales a pagar el préstamo hipotecario. Dedicar el 60% de tu sueldo a pagar un préstamo hipotecario o a pagar el alquiler implica que muchísimas actividades de socialización, de ocio o de acceso a otros recursos no lo vas a tener. Lo vas a tener mucho difícil, con todo lo que eso implica también para el bienestar psicológico. Según los datos del segundo semestre de 2023 del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, en el año 2022, una persona joven de entre 16 y 29 años de edad gastaba de media una media de 468 euros para ese alquiler. Y a esto le añadimos los numerosos conflictos y una cooperación totalmente ineficaz entre los gobiernos centrales y las comunidades autónomas. Unas medidas absolutamente laxas ante el problema de pisos turísticos y la gentrificación, unas bajas ofertas de vivienda pública y unas ayudas al Estado que son un poquito parche porque al final pues, favorece más a los rentistas que a los propios arrendatarios, a los propios alquilados, perdón.
Además, le sumamos la inflación de precios, la dificultad de ahorro por vivir en el día y, por ende, la dificultad de las personas jóvenes para tener un colchón que le permita sostenerse a largo plazo. ¿Qué consecuencias encontramos ¿Qué consecuencias encontramos en la población joven de forma colectiva? Pues una dificultad de emancipación en las personas jóvenes, vecinos y vecinas desahuciadas por bloques, desmantelamiento de las redes vecinales y comunitarias, que son básicas en el cuidado cotidiano de la comunidad y también para el mantenimiento del bienestar psicológico de esa comunidad, como son el cuidado de personas mayores y de peques, no solo en servicios como en guarderías o centros de día, sino también en los propios domicilios. Se tiende, por supuesto, al aislamiento urbano, llevando a tener que hacer largas distancias para poder ir a trabajar o para poder socializar. La percepción de la soledad y la soledad real está cada vez más presente no solo en personas mayores, que esto era quizás una de las problemáticas que se hacían hincapié, sino que a día de hoy estoy segura que muchas de vosotras y muchas de vosotros también os pasa que estáis encontrando que cada vez llegan personas más jóvenes que se sienten solos y esa soledad es real porque no tienen un entorno cercano o una red de apoyo cercano. No significa que no la tengan, sino que no está accesible o disponible. Por tanto, las nuevas generaciones se consideran peor que sus padres, pero es que a lo mejor nos tenemos que preguntar que igual lo están. Los datos apuntan a que el poder adquisitivo es muchísimo menor. Hemos crecido entre colchones, pero a lo mejor no vamos a poder pagar los nuestros propios. Nos encontramos coleccionando crisis sociales, económicas y climáticas. Esta, por otro lado, por desgracia, cada vez más fuerte. El futuro siempre ha sido incierto, pero las oportunidades menguan para la mal llamada generación de cristal. El desempleo en población joven en muchas de las zonas no centralizadas está presente y no olvidemos que ser joven para muchísimas empresas significa que la explotación y la precariedad laboral es legítima. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué repertorios conductuales se van a ir desarrollando en base a todas estas disposicionales? Pues, por un lado, vamos a encontrar una conducta de rumia que tenga como función una anticipación y un intento de control de esos problemas. A veces desde una sobreplanificación, incluso si no se está directamente expuesto a ello. Pues, por ejemplo, estar en una actividad de ocio y estar pensando todo el rato en cómo pagar el piso, cómo voy a hacer números todo el rato y no estar a lo mejor presente en esa actividad. Por supuesto, nos vamos a encontrar el aislamiento social. A veces de alguna manera también lo vamos a encontrar de forma conductual. Si tú no tienes energía por haber hecho un montonazo de horas para pagarte tu piso, es muy difícil que acabes yendo a tomarte unas cañas con tus colegas o una Coca-Cola. Dificultad de acceso a actividades reforzadoras, como os he comentado, bien por tiempo o bien por soporte económico. Dificultad en el mantenimiento de actividades instrumentales e incluso básicas de la vida diaria. Que no te dé tiempo ni a ducharte por seguir currando para pagar el piso. Que llegues cansada y no te hagas no tengas ni energía para hacerte una comida en condiciones. Eso pasa. Y, por supuesto, los problemas de insomnio que vamos a tener también, porque al final el estrés y la ansiedad mantenida pueden conllevar al desarrollo de problemas de insomnio por esa alta activación, así como otros problemas del sueño, como por ejemplo puede ser el bruxismo. Este es un ejemplo clave y quizás una de las disposicionales más importantes que puede ser que nos encontremos en consulta. Pero tenemos que tener claro que es un ejemplo de cómo las crisis económicas y sociales van a acabar mediando en nuestro comportamiento y, en concreto, en el desarrollo de muchas conductas problemáticas. En el momento en el que la vivienda es un bien de mercado, pues nuestro bienestar psicológico también lo acaba siendo. Y bueno, lo siguiente también es una variable funcional increíble como bien de mercado, que es el canon estético. La imagen corporal tiene un gran peso y, además, de una forma determinada. Si os imagináis de alguna manera, a nivel, en función de este canon, el cuerpo de un hombre o de una mujer, estoy segura que muchas y muchos vais a tener un cuerpo en vuestra mente muy, muy similar.
el tema es que para la formación, por así decirlo, de este canon, obviamente nuestro contexto y nuestro entorno va a estar mediando muchísimo, ¿de acuerdo? Es verdad que no solo media el contexto de iguales y no solo va a ser clave en el desarrollo del malestar en torno a la imagen corporal, sino que también pues, va a serlo el familiar, en algunas de estas dinámicas además. La preocupación constante por el peso, tanto de la propia persona como comentarios manifiestos sobre el peso incluso o de los distintos medios, de los distintos miembros de la familia, como de personas ajenas a ese contexto. Comentarios que hacen alusión a la conducta alimentaria, a las expectativas de cómo se debería comer, demonización de algunos alimentos, comentarios despectivos sobre los signos de vejez, comentarios que hacen referencia a una infantilización cuando una persona menor o joven tiene una discapacidad, conductas discriminatorias y estigmatizantes a personas trans que hacen alusión a su físico, etcétera, ¿no? Y en ocasiones pues va a depender, o sea, no siempre va a ser por esto y por la cultura que tenemos, a veces también pues, puede depender de las experiencias previas que a lo mejor tenga ese contexto de iguales o ese contexto familiar. Pues, por ejemplo, en torno al peso, si ha habido un problema a lo mejor de obesidad que ha causado otros problemas médicos, pues va a estar como muy condicionado ese miedo, ¿no? Que obviamente no tiene por qué generar un problema médico, pero eso es otro debate. Bueno, no obstante, tenemos que tener en cuenta que aunque la importancia del peso y la delgadez son muy significativos dentro de las reglas sociales que atañen al canon estético, también tenemos que tener en cuenta otras circunstancias, como he mencionado de pasada antes, ¿no? Como la situación de personas con alguna discapacidad física o enfermedad rara o no, donde no entra un cuerpo normativo, además de otras circunstancias como jóvenes, queers y trans. Al final, en nuestro contexto cultural, la imagen y el aspecto físico tiene tanto peso que está sumamente capitalizado, como he iniciado esto, e incluso con numerosas reglas y asociaciones que nos llevan a pensar en la salud, en la belleza, en el éxito, en la seguridad o en la aceptación por las demás personas. No está alejado, puesto que las normas se alimentan de las dinámicas de comportamiento que tenemos y esas dinámicas serán en muchas ocasiones violentas, opresivas y discriminatorias. Al final estamos continuamente vemos anuncios de cuerpos normativos, delgados, tonificados, blancos y jóvenes. Lo vemos en las marquesinas de los autobuses, en los anuncios de las revistas, en sus portadas, en la televisión, asociado a conceptos como la sensualidad o el poder, ¿no? Estos anuncios de perfume que tienen además como ese acento raro, un poco salen de líquidos también dorados y cosas así, ¿no? O sea, son unos conceptos un poco raros a veces, pero bueno. Y bueno, al final también pues, estamos continuamente bombardeados y sobreestimulados también por el contenido que hay en redes sociales, de nuevo al éxito y a las necesidades de consumo. Y lo más preocupante es que han vuelto los tips de Ana y Mía de principios de los 2000, pero en el formato de vídeos de YouTube, Reels de Instagram o de TikTok. También Elena después pues, nos hará mención a alguna de estos vídeos, no de Ana y Mía en concreto, pero sí de su tema a trabajar, porque esto es un melón bastante peligroso. Con respecto al repertorio conductual que vamos a ir encontrando con respecto al canon estético, tenemos que tener en cuenta para la evaluación que podamos hacer este tipo de comportamiento, este repertorio, ¿vale? El evitar ciertas prendas de ropa por la exposición del propio cuerpo y también el uso de prendas anchas y holgadas para tapar la forma o el volumen del cuerpo. A veces la persona puede evitar verse en reflejo y espejo y otras muchas hacerse incluso un body check, que sería una conducta de comprobación, o bien del cuerpo o bien de partes del mismo,
Y también vamos a encontrar otra conducta que sería controlar la propia postura corporal. A veces en contextos donde quede expuesta, como la piscina o como la playa, pero también puede estar en otros contextos sociales de forma mucho más sutil, pero es importante también explorarlas y evaluarlas para tenerlas en cuenta en la intervención, como de alguna manera el control en las videollamadas, en las reuniones o en las charlas informales en un bar. A veces son muy sutiles y la persona lo tiene incluso de forma automatizada, o sea, simplemente puede ser como un giro o un cambio postural, ¿vale? Otra de las cosas va a ser el hecho de la hipervigilancia, estar pendiente del entorno, el vigilar que comprueban y miran, comprueban y vigilan lo que miran y lo que no. También va a estar el hecho de compararse con los demás o compararse con tiempos pasados en fotos. Y cuando interviene también toda la parte de conducta alimentaria, porque el resto de conductas en torno a la imagen corporal no tiene por qué estar dentro de un trastorno de conducta alimentaria o de un TCA. También puede estar en otro tipo de problemáticas que refieren la imagen corporal o que entra también dentro de la imagen corporal, ¿no? Pero dentro de la conducta alimentaria pues tendríamos la restricción y prohibición de ciertos alimentos o la conducta de compensación encubierta o manifiesta. La conducta encubierta, para hacerme entender un poquito, sería en un plano un poco más cognitivo. Es a lo mejor el estar pensando, vale, pues como me he hecho esta ingesta o estas tantas calorías, pues esta noche no ceno, ¿vale? A lo mejor manifiestamente esa persona sí que acaba cenando, pero de forma cognitiva ya ha hecho la compensación. Al final, el hecho de evitar, vigilar, controlar, comprobar, son conductas que de alguna manera alimentan y refuerzan los tendrían que ser. Y la ansiedad y el malestar en torno al cuerpo, pero que en el momento, al final van a cumplir algunas funciones, y por esto os hacía hincapié en que es importante tenerlas en cuenta y evaluar estas conductas también a modo encubierto, porque van dirigidas a reducir el malestar, a producir alivio, a controlar de alguna manera la percepción que tiene esa persona sobre su propio cuerpo y también la percepción que puede tener el entorno sobre su propio cuerpo, ¿vale? La percepción que puedan tener los demás. Entonces, hay que estar muy al loro para tener en cuenta todo este tipo de comportamientos e intentar cortar un poquito eso y no seguir manteniendo ese malestar. Como consecuencia, pues vamos a encontrar altos niveles de disforia que tienen más que ver con el rechazo y el no sentirse a gusto con el propio cuerpo y tienen que ver con el hecho de no cumplir esos cánones estéticos que van muy ligados, por supuesto, también al género, que es la disposicional que vamos a ver ahora. Este rechazo y baja percepción puede llevar al mantenimiento de otras conductas que van a influir en un estado de ánimo bajo, como pueden ser el aislamiento y un aislamiento social, o también pueden llevar a cabo conductas autolesivas, que de nuevo después la compañera Elena nos hablará un poquito más de ello. Con respecto al género, ¿cómo voy? Bueno, más o menos. Vale, con respecto al género, que esta también es un poquito transversal, hay que entender que la diferenciación de género obviamente se hace desde que somos peques, esto lo entendemos absolutamente todo el mundo, espero, y bueno, al final en función de esa asignación se nos dan una serie de colores, de prendas que van ligadas a unos roles que debemos cumplir, en función del nombre femenino o masculino que se nos hayan puesto y en función también de los agujeritos que nos hayan hecho en las orejas a los pocos meses, ¿no? Estos roles no son para nada inocuos y van a influir en el desarrollo de patrones de conducta que pueden llevar a muchísimos malestares. Además de la ansiedad, el desconcierto, la incomprensión o la soledad, que a día de hoy se encuentran cuando no te encuentras con el género que te ha asignado o directamente ni siquiera te identificas con uno. Estos roles han ido evolucionando en forma, pero no en función. Es decir, que se han ido enseñando y dando en distintas conductas a lo largo del tiempo, pero que al final las funciones siguen siendo más o menos las mismas y no son muy diferentes. En el caso del género
masculino nos vamos a encontrar con el control y la evitación de la expresión emocional, y el aprendizaje simbólico de las normas y las reglas. Con respecto al control de la evitación y la expresión emocional, salvo algunas emociones como la frustración, la rabia y últimamente, dado que en algunos contextos incluso se refuerza, también se va a reforzar mucho el tener estrés en general, al final la expresión del malestar se puede ver en los hombres como tal, se puede ver como un signo de vulnerabilidad, que puede, y no solo se puede ver, sino que en muchos contextos va a estar castigado la expresión de ese malestar. Como por ejemplo la manida frase de no te rayes, tío, no seas un nenaza, ¿no? O los chicos no lloran. Y es castigado además con la feminización de la conducta y manteniendo la construcción de lo peligroso que es convertirse o comportarse en la otredad. Pero claro, al final, ¿qué pasa cuando no te dejan expresar lo que sientes, ¿no? Pues hay un condicionamiento aversivo de esas respuestas desagradables, repito, respuestas desagradables como la ansiedad, la tristeza o la vergüenza, pero también de algunas respuestas emocionales agradables, como esa ilusión o como ese amor, ¿no? O sea, los chicos y los hombres tenéis que ser seres absolutamente estoicos como un buen Marco Aurelio, ¿no? O sea, no podéis sentir absolutamente nada. Y bueno, o sea, pues al final son emociones eso, que no están asociadas al género masculino culturalmente y por tanto existe esa regla verbal de que no pueden expresarla. Pero claro, si no puedo expresarlo, tampoco puedo sentirlo. Y en el momento en el que a lo mejor detecto que esa emoción está ahí, me voy a asustar, me voy a alertar, me voy a enfadar y me voy a frustrar mucho conmigo mismo porque claro, no debería estar sintiendo esta emoción. Por lo cual es muy probable que lleve a cabo conductas de evitación, de control o de escape. Algunas de esas conductas pueden tener una morfología que ponga en peligro la integridad física de la persona o incluso de otras personas. Las adicciones pueden tener esta función, pueden tener otras muchas funciones, obviamente. Una puede ser esta. Y, por supuesto, también pues, agresiones, intentos autolíticos o suicidas. Y luego, por supuesto, la autopercepción que puedan desarrollar también a raíz de esto, ¿no? Porque al final sí que puede conllevar a un repertorio que tenga como función controlar de alguna manera la percepción que puedan tener los demás sobre sí mismos. Bien evitando la expresión de según qué opiniones o qué conductas, como por ejemplo no hablar de ciertos temas que le entusiasmen y que no sean considerados masculinos, o bien forzando otras cosas que esa persona no piensa o que incluso le parece mal. Pues por ejemplo haciendo comentarios que vulneran la intimidad o la integridad psicológica de sus colegas, no expresando una disconformidad o disenso por miedo a lo que puedan pensar, etc. Y otra de las consecuencias a nivel comportamental es el aislamiento social, tanto de forma encubierta como de forma manifiesta, que llevarán a la persona a sentimientos de soledad, porque la realidad es que con las conductas previas que hemos comentado no se establecen vínculos de calidad, o sea, es imposible. Como aprendizaje simbólico de las normas y las reglas, habría algunas reglas de alguna manera asociadas tanto al género masculino como el género femenino. Obviamente hablo en términos binarios porque al final no deja de ser este punto, ¿no? A nivel sistemático. Se nos educa así. Como género masculino, pues vamos a encontrar algunas reglas que fomenten la competencia entre otros, el individualismo, el rol de proveedor y protector en el caso de género masculino. Y con respecto al género femenino, las normas y las reglas van a ir en torno a ese cuidado, a la atención a los demás, a la disponibilidad, a la exigencia de poder con todo de forma excepcional, en concepto de supermujer, que vaya tela, para poder demostrar la valía y una actitud servicial hacia la pareja, la familia y la comunidad. Otras reglas que tienen que ver con la expresión de la feminidad, pues hay que ser muy femeninas de expresión, cautelosas con su privacidad y muy recatadas. Al final son unos roles de alguna manera muy rígidos que además actualmente, y ahora lo veremos, se están utilizando también para generar un contenido
de odio bastante fuerte. Una de las conductas que pueden verse comprometidas en el seguimiento de estos roles y normas es el consentimiento, especialmente en situaciones de riesgo como pueden ser las primeras relaciones sexuales. Es una acción que va a estar condicionada por unas cuantas variables y que no solo se limita a un sí o a un no. A veces un sí puede estar viciado a aceptar algo que se exige o se supone que se tiene que hacer. A veces un sí puede estar condicionado por evitar un conflicto o un rechazo de la otra persona. A veces un sí puede venir desde el miedo a lo que pueda pasar después. Por eso, en palabras de González, hemos de pensar el contexto del consentimiento de las relaciones sexuales entre iguales, porque en primer lugar son jóvenes de ambos sexos a quienes debemos educar, y en segundo lugar porque las relaciones entre iguales son más frecuentes que aquellas en las que hay una significativa diferencia de edad, y en tercer lugar porque entre iguales en edad y formación también se da sexismo, desde el momento en el que las relaciones heterosexuales se concede prioridad al punto de vista de los chicos. Vale. Entonces, en base a esto, ¿qué conductas problemáticas podemos encontrar aquí? Pues, y especialmente con respecto a haber vivido situaciones violentas, pues la invalidación de las vivencias y el malestar funciona como una sensación, o sea, esa invalidación, perdón, funciona como una sensación de evitación del propio malestar, intentando reducir de alguna manera la intensidad de ese malestar fruto de la situación de abuso que se haya podido vivir, intencionado o no en estos lugares, ¿no? La frase de esto es que estoy exagerando, seguro que no ha sido para tanto. La revictimización, tanto propia y culpa externa, también estarán presentes como función de control. Siempre al final es más fácil buscar la explicación en nuestra propia conducta que en tener en cuenta que nos ha pasado ese punto externo, porque al final eso genera muchísima inseguridad. Y, por supuesto, la focalización en el malestar que surja, ya en términos de cara al futuro, en próximas relaciones sexuales o incluso llevando a cabo la evitación de esas relaciones sexuales, limitando muchísimo el desarrollo y la exploración en ese área. Otra de las consecuencias, que es la más brutal de todas, la violencia de género en muchísimas de esas expresiones. El repertorio conductual que obviamente nos podemos encontrar con respecto a la violencia de género es la manipulación, el abuso psicológico, el gaslighting, la acumulación de inputs de tensión, el aislamiento social, la violencia ambiental y económica. Y, de hecho, sí que es importante también de alguna manera detectar y conocer las nuevas violencias que se están enfrentando las personas jóvenes, en concreto, que es la violencia en Internet, ¿no? Y es el concepto este de manofera, que la verdad es que me dio una vuelta por estos vídeos. Os animo a que no lo hagáis, o sea, os lo podéis ahorraros, ya hay personas que hemos hecho eso, ya es suficiente, ya está. Pero bueno, o sea, entiendo que habréis conocido a personas como Yado Fitness, Naim Darrechi y toda esta gente, ¿no? Que es gente como que grita mucho, lleva camisas raras y dice cosas que no tienen sentido ninguno, ¿no? Entonces, como argumento, como principal argumento que vamos a encontrar de alguna manera es, primero, todas las dinámicas de acoso directo e incluso organizado en foros a chicas, mujeres y otras personas que hablen o mencionen tan siquiera temas de igualdad o cualquier tema que a ellas no les guste, les da igual, pero generalmente esa suele ser una dinámica. La divulgación y fomento de normas y valores que hemos comentado anteriormente, pues cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer para que sea de alto valor. Un alto valor que se pone a través de cosas como el body count, que para quien no lo sepa, el body count es básicamente el número de personas con las que una mujer haya tenido relaciones sexuales, porque si el body count solo se aplica a mujeres, en hombres es una cosa de valor, cuanto más alto. Y, por supuesto, un valor que dependerá de su carácter, que sea una persona dispuesta, sumisa y servicial.
También divulgan sobre prácticas para conquistar a mujeres que pasan por la vejación y la humillación con la intención de mostrarles interés posterior tras reducirle su autoestima. El típico comentario de eres guapa pero de cara, pues multiplicado por 100. Por todo ello, sigue siendo absolutamente urgente, teniendo en cuenta todo esto, porque esta violencia es bastante heavy, la cuento un poco por humor, porque la verdad, si os veis los vídeos, son bastante ridículos, pero es que esos vídeos están llegando y están teniendo mucho rédito en la población joven especialmente. Entonces, sigue siendo urgente una ecoeducación que contraste no solo las desigualdades estructurales presentes a día de hoy a lo largo del planeta, sino que también una coeducación que contraste y rompa con estas normas y con estos valores que acaban mermando nuestra cotidianidad y nuestro bienestar psicológico, que nos impide desarrollarnos de forma integral, explorar y desarrollarnos tal y como somos. Nos discrimina y nos violenta si lo hacemos. También necesitamos canales y contenidos en redes que no solo contrasten con esta manoesfera, de algún modo, sino que también pues, recoja un discurso coherente que acoja y acompañe muchas de esas preocupaciones e incertidumbres que no solo tienen las mujeres, también los jóvenes, la población joven en general, y sepa orientarlos para la consecución de una convivencia de respeto y sin violencia. Y por último, sin olvidar que ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Niñas, una cosa, necesitamos más recursos que formen como tal a los profesionales de forma eficiente, donde el personal que trabaja en ellos no esté quemada o en condiciones precarias como están ahora en la Comunidad de Madrid, que es de donde yo vengo. Literalmente nos va la vida en ello. Otra, voy a intentar ir lo más rápido porque la verdad es me acojo al tiempo, pero otra de las disposicionales que van a estar también presentes y nos vamos a encontrar bastante es el contexto laboral, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a encontrar varias condiciones o varias disposicionales que van a afectar bastante en el desarrollo de conductas problemáticas. En primer lugar, un estilo de liderazgo autoritario y agresivo, ¿de acuerdo?, que muchas veces nos van a llevar a un repertorio conductual para intentar, de alguna manera, evitar y controlar a veces presiones y agresiones de este personal. Cuando digo estilo de liderazgo autoritario y agresivo, especial hincapié en lo de agresivo, ¿de acuerdo? Pero algunos ejemplos de este repertorio, pues asumir más carga de trabajo para evitar que le digan algo, que le critiquen o que le evalúen, no poner límites horarios y quedarse más tiempo de la cuenta, incluso cediendo tiempo y días libres, y ceder ante el jefe o la jefa cuando le piden algo con asertividad para reforzarlo. Asertividad. La demanda excesiva de tareas y objetivos inasumibles también es algo que tenemos que tener en cuenta y que hay que evaluar después, porque muchas veces a lo mejor la persona nos puede llegar y decir es que quiero ser más productivo porque no estoy siendo lo suficientemente productivo en el trabajo y a ver si me puedes enseñar técnicas de productividad. Y tú dices, vamos a ver esa productividad, qué cosas hay detrás. Y muchas veces es verdad que hay veces que hay un punto ahí de perfeccionismo y de inseguridad de esa persona joven, que no hay esa carga detrás como tal, pero otras veces sí que está y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? A veces la estrategia también va a ser comparar el rendimiento del personal con la consecución de estos objetivos. En ocasiones incluso utilizando criterios de valoración para el personal para nada realistas y ajustadas, también a las necesidades del personal. En el intento de asumir de alguna manera estos objetivos, la persona emitirá conductas de compensación para poder asumirlo, ya que es una conducta que al final surge de ese estrés en una falsa percepción de control. Volvemos a encontrarnos aquí pues, con pasar muchísimas más horas del trabajo laboral o fuera del horario laboral, llevarse el trabajo a casa, quitarse días de vacaciones. No lo hagáis nunca esto. Vuestra psicóloga os lo desaconseja. Si se enfade, pues que se enfade. No, hombre. Bueno, y al final también como la realidad choca, ¿no?, con la percepción que tenga la persona,
Pues obviamente la persona se culpará y fustigará a sí misma de su incumplimiento, reforzando la conducta de sobreexplotación y compensación, ¿no? Es como, no llego aquí, vaya tela, es que soy un mal trabajador o soy una mala trabajadora, pues he hecho más horas, o sea, al final es un poco el pez que se muerde la cola. Y encima, a más carga de trabajo, al final menor será la percepción de poder asumir esa carga, ¿no? ¿Qué tenemos aquí como consecuencia? Pues obviamente que ante la clara disponibilidad de horas y de tiempo libre, es probable que la persona joven al final acabe aislada. Además, contamos con que ante la falta o poca experiencia laboral, también como una disposicional, pues de alguna manera las personas jóvenes va a ser mucho más probable que lleven este tipo de conductas problemáticas de forma mucho más fácil, puesto que no deja de ser también un contexto de continuo aprendizaje, pero también de evaluación y puesta a prueba. ¿De acuerdo? Otra de las disposicionales también que tenemos que tener en cuenta es el estilo de crianza que haya tenido esa persona joven o menor de edad, o niñez. Al final, en consulta vamos a ver dos estilos de crianza que acaban siendo problemáticos en el desarrollo de las menores. Voy a hablar de estilos de crianza más o menos comunes. No voy a hablar de familias desestructuradas, no voy a hablar de negligencia ni nada, sino dos cosas que en general podemos ver en consulta muy fácil, ¿vale? Y van a ser un estilo de crianza autoritario y un estilo de crianza laxo. Y en ambas puede darse esa sobreprotección, bien por una cantidad ingente de normas o bien por, ay, pobrecito, no vaya a ser, no le voy a decir nada, no vaya a ser que le traume, ¿no? O sea, un poco esos dos puntos del espectro. Vale, el estilo de crianza autoritario, lo que encontramos es mucha rigidez en los límites, abuso de castigos como mecanismos de aprendizaje y percepción que pueden tener de alguna manera los menores y que pueden acabar afectando el desarrollo también de conductas, problemas en niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? De hecho, volviendo un poco a los datos del informe Rayadas, ¿vale? Van a tener, o es muy probable que puedan tener un repertorio conductual de invalidación de la expresión de ese malestar, desde una perspectiva adultocéntrica y restando importancia al malestar o los problemas que puedan tener. El dato del informe Rayadas era que el 65,7% de las personas jóvenes estaban preocupadas por no ser comprendidas por sus familias y un 62,9% de las personas jóvenes les preocupaba no poder expresar cómo se sentían. Esto al final no acaba cuando eres pequeño, o sea, esto es muy fácil también que se siga dando y de hecho en consulta cuando atendemos a personas jóvenes ya adultas, bueno, son adultas, es muy fácil que lo sigamos encontrando, ¿no? Esa invalidación del malestar por su contexto familiar. ¿Qué conducta nos vamos a encontrar? Pues que al final las personas jóvenes lo que van a hacer es evitar la expresión de preocupaciones, van a tener excesiva presión y mucha autoexigencia en las conductas que puedan recaer bajo su control, van a tener probablemente también muchísima autocrítica hacia sus comportamientos y acciones y además van a ir cada vez asimilando muchas reglas muy rígidas que en el momento en el que se puedan incumplir, que se van a incumplir, porque las reglas rígidas a veces son muy problemáticas, ¿no? Entonces va a generar muchísimo malestar. Vale, con respecto al estilo laxo, ¿vale? Tanto los cuidadores, tutores o progenitores hacen la mayoría de las cosas al menor y al final pues esa personita no va a desarrollar en condiciones una autonomía que necesita para poder desenvolverse en el mundo. Al final esto lo que va a hacer es que en el momento en el que le des algo de control al menor, pues es probable que le genere muchísimo estrés y malestar porque al final eso es lo único que puede, eso es lo que puede controlar, ¿no? De repente. Entonces, otra cosa, lo que respecta a las normas y límites más laxos, es que puede ocurrir una reducción de la motivación del menor a la hora de hacer cosas, ya que es excesivamente reforzado o colmado de estos reforzadores. Al final, pues los reforzadores pueden perder valor y peso con todas las consecuencias
que esto acarrea, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden ir directamente de una actividad a otra sin que esto les sacie del todo, pueden estar absolutamente sobreestimulados, dificultando cosas como su capacidad de concentración o su capacidad de concentración. En el momento en el que a lo mejor se quiera reforzar como una conducta específica que queremos que siga haciendo ese niño y tener que administrar a lo mejor algunos de estos reforzadores, pues igual no funciona del todo, no es tan potente. Y, por supuesto, la puesta de límites va a ser mucho más compleja. Si yo de normal no te estoy diciendo que no o acabo cediendo, pero llega un punto en el que te quiero decir que no y no voy a ceder, pues el berrinche o la rabieta a lo mejor es un poquito, o sea, tiene un piquito más grande, ¿no? Y va a ser un poco más difícil de gestionar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues es importante que al ejecutar un estilo de crianza sea mucho más efectivo, que sea diligente en favorecer un correcto desarrollo para el bienestar del menor, que obviamente sabemos que se necesitan límites para nuestro correcto desarrollo y aprendizaje, y por supuesto necesitamos esos límites para desenvolvernos en el mundo, para coger responsabilidades, para regular nuestra frustración, asumir y aceptar los errores, y para especialmente exponernos y aprender a regularnos en nuestro propio malestar. Y, por supuesto, y de forma prioritaria, abarcar y darles un espacio seguro y de confianza a las menores y a las personas jóvenes donde se las escuche, se las valide y se les dé la importancia que verdaderamente merecen. Por último, voy a intentar ser lo más rápida posible. Tendríamos el autodiagnóstico y la identidad que surge a veces de ese autodiagnóstico. Uy, pues no está. Bueno, pues sí que es verdad que un diagnóstico en sí nos va a traer algunas ventajas. La primera y quizás más importante es el acceso a recursos públicos o no, que de alguna manera pues, faciliten la vida justamente a esas personas. Y por otro lado, pues nos van a dar una explicación que da cierta seguridad y tranquilidad a la persona. Al final lo que le pasa, pues está recogido, estudiado, tiene nombre y tiene una intervención. Sin embargo, y poniendo un foco en la base de la argumentación que quiero transmitiros, esto también puede ser problemático. Por un lado, en la sencillez, que es caer en la identificación con las clasificaciones diagnósticas, y por otro, en el riesgo existente que hay en patologizar fenómenos que quizá a lo mejor son más corrientes. Esto último es especialmente significativo, dada la normalización de los diagnósticos en salud mental, así como de su intervención. Por tanto, aquí nos podemos encontrar con un fenómeno que puede ser bastante iatrogénico, el autodiagnóstico. Una de las fuentes claras de este fenómeno es el contenido de influencer, personas que pueden ser similares a su grupo de iguales, y también, y esto lo digo como autocrítica, también el marketing de profesionales de psicología que hacemos en Instagram y en redes sociales. Este autodiagnóstico puede ser totalmente iatrogénico porque lleva a la persona a una serie de repertorios conductuales que fomentarían mucho la vigilancia, la elusión de responsabilidades, la percepción de indefensión ante la situación y a tomar un rol completamente pasivo. Algunos de estos factores dentro del autodiagnóstico pueden ser la patologización de muchos fenómenos de comportamiento que pueden ser en sí normales del día a día, como los duelos, el estrés ante los exámenes, la ansiedad ante nuevas situaciones, la tristeza y los picos de humor más o menos no extremos del día a día. Por supuesto que las reglas rígidas sobre cómo es la salud mental, sobre si cumples X diagnósticos, si tienes unas determinadas conductas. Ahora todo el mundo se diagnostica de autismo, de TDAH o somos TLP en el caso de las mujeres. Si vemos en el momento ese vídeo de TikTok y empezamos a enumerarnos y a clasificarnos uno a uno en los criterios que va dando esa persona. Y luego, por supuesto, las reglas rígidas en torno a cómo tienen que ser las relaciones de amistad, de pareja y, por supuesto, la conceptualización pseudocientífica de ciertos conceptos psicológicos como los tipos de apego o los tipos de personalidad, como son los eneatipos y demás, ¿no? Que luego si abres ese cajón pues salen otras muchas cosas que van teniendo cada vez menos sentido. Al final hay que entender que más allá de unos rasgos más o menos rígidos, nuestro comportamiento va a venir condicionado por el contexto
donde estemos y por cómo interaccionamos con él. Si nos damos una vuelta por el contenido que hay sobre esto en Instagram, nos encontramos cosas como los tipos de apego, ¿no? Como he dicho antes, que estarán desarrollados como si fuese el horóscopo. Aquí se puede dar un efecto, no estoy diciendo, por favor, que los tipos de apego como tal no existen, o sea, lo que es problemático es cómo está al final conceptualizado en redes sociales y demás, o sea, siempre hay que observarlo y evaluarlo en condiciones. Pero al final es eso, o sea, tal y como está conceptualizado, nos ponemos en un efecto Forer y de repente somos apego evitativo, apego ansioso y apego a saber qué, ¿no? Además, en el momento en el que yo digo soy apego evitativo, pues va a ser más fácil que no me responsabilice de mis propias acciones, porque esa etiqueta lo que hace es darme control y me da cierta justificación de mi comportamiento. Ah, bueno, no, es que no te he llamado ante este problema porque como tengo apego evitativo, pues lo siento, ¿no? Bueno, al final tiene que haber una responsabilidad ahí. Entonces, todo ello, la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en sectores sociales, educativos y sanitarios, debe ser crucial para alertar y educar no solo en estrategias de afrontamiento, sino que también en el riesgo que implica, ¿no?, este autodiagnóstico. Y, por supuesto, también tenemos la responsabilidad como profesionales en ser conscientes de cómo estamos desde nuestro rol potenciando de alguna manera a que este fenómeno se dé y corregirlo. No sé si, bueno, creo que me enchiva un poco que aquí también hay muchos estudiantes y muchas estudiantes de psicología. Entiendo que en el momento en el que os metéis en Twitter o en Instagram, lo que veis es hilos y posts super cookies de Canva. Yo también los hago. Pero en el momento en el que queráis hablar y en el momento en el que queráis difundir y divulgar, que hay que hacerlo porque siempre, o sea, siempre tiene que haber ese contraste, pero lo hagáis siempre con un punto de responsabilidad hacia a dónde estáis dirigiendo ese contenido y sobre todo para qué lo hacéis. Si es para que es para daros a conocer o es realmente porque creéis que es necesario que ese conocimiento se dé y porque ese conocimiento queréis que o creéis que va a ayudar. Esa es la pregunta que os tenéis que hacer cuando hagáis esto, ¿vale? Y bueno, a modo de conclusión, ya acabo, ya me voy, os lo prometo. Al final, espero que os haya servido. Pues bueno, era un ejemplo de variables disposicionales que están presentes en el ejercicio clínico también a día de hoy. Yo al final pues trabajo desde esta rama y obviamente pues vosotros como profesionales, vosotros pues vais a trabajar también desde vuestras distintas áreas de trabajo y os las vais a encontrar. Entonces, al principio, pues, os planteaba una pregunta, que ¿por qué y para qué hay que hablar de las variables del contexto y bienestar psicológico en jóvenes, ¿no? Pues porque a veces, desde la frustración o desde la necesidad de control que queremos tener sobre el problema de la persona, se nos olvida todo lo que hay detrás de la misma y tenemos que tener en cuenta la realidad de esa persona que no vemos y que muchas veces adjudicamos que, bueno, pues que es problema de su voluntad o de su actitud. Pero, joder, es que hay que tener en cuenta una cosa, que es que esa voluntad y esa actitud va a venir condicionada también por las circunstancias que tenga la persona. Y es verdad que hay algunas cosas que no podemos cambiar, por lo menos a nivel individual. Pero sí podemos buscar medios para poder contrarrestarlas, aunque sea un poquito, y trabajar también a pesar de las mismas, siempre teniéndolas en cuenta para no culpar a la persona. También es necesario que cuando trabajemos con la población o con su entorno, pongamos las variables disposicionales encima de la mesa, puesto que al ser consciente de ellas, también nos inclina a aprender y modificar otras alternativas de comportamiento. Respondiendo al para qué, en la cuestión que planteo, la respuesta es contundente. Tenemos que procurar que muchas de estas cosas no se den. En este caso, las personas o entidades que tienen ese altavoz tienen que utilizarlo para llevar a cabo una incidencia lo suficientemente potente como para que las instituciones se pongan las pilas. Porque al final hay que poner el foco en que muchas
mucha gente está sufriendo y dentro de toda esta gente hay varias generaciones de jóvenes que necesitan soluciones y respuestas. Así que mi ponencia, además de intentar ser pedagógica, y espero que os haya servido y os sea útil con el tema sobre todo de las conductas y las disposicionales y cómo se han ido desglosando desde el análisis de conducta, también sirva como una sirena de alarma para la alerta de lo que hay y de lo que se nos viene encima. Muchas gracias y eskerrik asko. Muy bien, en tiempo. El tiempo. En tiempo, Noelia. Noelia Vargas Garrido, eskerrik asko, ha sido un verdadero placer escucharte. Puedo bajar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, si queréis, sí, hacemos quizás el ruego de preguntas. Más tarde. Si tenéis alguna pregunta, anotadla, guardadla y después de Elena unimos todas, ¿vale? Eskerrik asko, Noelia. Orain 30 minutoko atxenaldia egingo dugu, gozaltzeko. Os recuerdo también que si necesitáis algún certificado que no os hayamos podido entregar a la entrada, lo podéis retirar ahora, ¿vale? Sí que os voy a pedir un poquito de puntualidad en la vuelta, ¿vale? 11:30, nos vemos aquí todas, con el café en nuestro estómago y con las ganas de escuchar a Elena. Después a la 1, una mesa redonda. Orain arte.